tocó, Ponciano Paul, creo que estabas lastimado. En el carnaval pasado, el licenciado Juan Carlos González tuvo que suspender el último día de carnaval, de festejo, de diversión para el todo pueblo cozumeleño por los jóvenes que estaban delinquiendo tanto en el Parque Benito Juárez como en el Parque Andrés Quintana Roo, y hubo cientos de detenidos. O sea, ya ni los borrachitos clásicos que estaban haciendo su lago, no, ahora son puros jóvenes de 16 a 18 años que dices tú, bueno, no es posible que estén haciendo sus desmanes. Y los papás, que es lo peor, llegan a la cárcel, no, pero si mi hijo es una persona dulce, ellos no hacen nada, ¿cómo crees? Pues se les enseña que, mira, tiene hasta el 2 grados de intoxicación de alcohol, y dices tú, bueno, no, es que no puede ser posible. Ahí también nosotros tenemos, como padres, tener mucha responsabilidad. Es un problema social muy grave que se está volviendo cada vez más, no sé si más importante, pero es un tema que se tiene que atender. El Centro de Integración Juvenil ha dado algunas cifras, algunos medios de comunicación, donde da a conocer que hoy en día, a partir de los 8 años, a partir de los 10 años, ya los niños ya son adictos a cierto tipo de droga. Pero el patrón de esto es que son niños que vienen de padres divorciados, familia disfuncional, familias separados, familias donde existe violencia, familia desintegrada, en fin, yo creo que el tema de seguridad, Pavón, no es únicamente es cuestión de vigilancia en las calles. No se trata de colocar, como se ha dicho, a un policía en cada cuadra, sino que eso tiene un fondo, eso tiene un raíz y se tiene que combatir desde ese punto. Así es, Ángeles. Pues como lo hacía, yo creo que en Estados Unidos lo están haciendo en muchas ciudades, ¿no? De que realmente sí, en todas las esquinas se están vigilando, porque no puede ser, cada vez va siendo peor, en aumento, y mucho también tiene que ver por la violencia que tenemos en la televisión, que es lo que los niños están viendo ahorita. Están viendo programas muy violentos, los juegos de video principalmente ahora, de los famosos jueguitos que, bueno, todo el mundo rentamos. Los niños principalmente rentan los de violencia y ven programas de violencia. Entonces también nosotros mismos estamos, creo que generando de alguna forma una violencia en las familias, ¿no? Que sin querer ellos están copiando un patrón que realmente no es el correcto. Digamos, a lo mejor en nuestros tiempos no había la violencia, pero yo me acuerdo que los padres te decían, tú no puedes ver eso porque es de adultos. Y ahora yo creo que el acceso al internet también, hay violencia por todos lados, entonces en el cine ya las películas ya no tienen una categoría determinada, la categoría B, van entrando niños a verlas. Entonces, creo que también la tele ahora, los medios informativos han influido mucho a que haya ese tipo de violencias. Y también hace unos días, vi un programa donde estaban enseñando unos videos de cómo los ladrones roban las casas. Entonces, simplemente son tips para la ciudadanía de cómo se roban las casas. Entonces, yo lo estaba viendo, el reportaje, y yo dije, no puede ser, y las claves que ponen y todo. Y bueno, yo lo estaba viendo y dije, bueno, pues los tips que le están dando a la gente, a los mismos que a lo mejor no saben, les están dando tips de cómo le hacen los ladrones para meterse a robar. Entonces, también son medios en los que pues ya estamos sacando todo. Y le estamos diciendo cómo se tienen que hacer las cosas, y es una forma de enseñanza que creo que no debe ser, ¿no? No sé ustedes qué opinan al respecto, pero creo que la violencia va principalmente en los medios de comunicación. Sí, por supuesto, yo creo que se tiene que establecer un plan laboral, incluso en las escuelas. Sí, sobre todo yo creo que eso también es un punto neural, que siempre consideramos que las escuelas es el segundo espacio donde nosotros, en su caso, nos educaron en cierta forma, ¿no? Primero en la casa, ¿no? Y el segundo en la escuela. Hoy en día, pues también en las escuelas ocurren algunas cuestiones medio raras ahí entre los alumnos, ¿no? Que de pronto se roban entre sí. Pero al final de cuentas, vuelvo a reiterar, yo creo que el punto neural, el punto aquí, ahora sí, el justo medio, tiene que empezar desde la casa.
a la medida que los padres o en su defecto descuiden a sus hijos y porque tienen que trabajar o porque en la casa solamente existe una cabeza que es mamá y papá a la vez, yo creo que a la medida que se sigue habiendo ese tipo de problemas sociales, es medio complejo combatir. No me refiero a que no se pueda, sino que acá se tiene que juntar, unir esos esfuerzos, unir las voluntades entre instituciones para que se pueda establecer programas preventivos, programas que orienten, programas tal vez muy reales, crudos, para que los niños se den cuenta de que... Pero no tenemos esa clase de programas que se inculquen realmente en las escuelas como tal. Hay una clase que creo que ya se da en las escuelas referente a los valores. Muy cierto, pero realmente cómo los podemos aprender en la escuela, pero cómo en la casa los continuamos haciendo. Llevarlo a la práctica. Exactamente. Entonces, si en la escuela los están enseñando y al llegar a la casa no tenemos esa práctica porque nuestros padres tampoco no tienen el mismo contacto con los maestros de ese tipo de enseñanza, entonces realmente no vale la pena la enseñanza en la escuela. Si les enseña algo y en la casa pues es diferente. Finalmente cada familia tiene un sistema de educación diferente, piensan diferente en cuestión de cómo educar a los niños. Entonces yo creo que también los programas tienen que ser conjuntos con los padres, el que se da en la escuela y el que se da en los hogares, para que así yo creo que el niño tenga una orientación de la misma línea. Porque de lo contrario se pierde totalmente la educación en ese aspecto y no existe. No Así existe es cuestión de una prevención, guía, ¿no? en que, por lo menos a mí, que soy madre, que me den una guía de qué debo hacer en estos casos. A mí no me la dan. O sea, yo creo que nosotros actuamos por un sentido común o por cómo nos educaron a nosotros, pero no existe una guía que nos digan lo que tenemos que hacer. Y la escuela sí les da a los niños ciertos valores, pero nosotros no tenemos tampoco el acceso a qué le están enseñando a mi hijo en cuestión de valores, ¿no? Y sobre todo lo que permites en casa. Yo recuerdo aquí en la Emiliano Zapata había una familia de donde pues desde la abuelita, el padre, la madre, los hijos, todos se dedicaban a delinquir. Entonces se unieron ellos y vinieron a nuestro canal y decían, ya no soportamos a esta familia. Entonces, pues ellos mismos, como empezaron a delinquir, los empezó a dar a la policía y toda la familia está dentro de la cárcel. Sí, claro. E incluso en las mismas familias, los padres protegen a los hijos, a los que son delincuentes los protegen, porque cuando los llegan a agarrar, las mismas familias protegen a los hijos porque son los que se encargan de sostener a las familias, ¿no? A las madres solteras o a las familias realmente que no tienen un nivel económico, no tienen trabajo, ayudan incluso a los hijos. Eso pasa mucho en la Ciudad de México, en colonias famosas como la Buenos Aires, donde se venden las autopartes que son robadas, y a las colonias que están ahí son familiares, y de ahí salen la mayoría de esta gente que se dedica prácticamente a eso, y bueno, todo el mundo lo sabe realmente. No es algo que no sea cierto, todo el mundo lo sabe, y sin embargo ahí está, las familias protegen a los hijos, y han habido generaciones en las que sigue el mismo tema, y sin embargo nunca se para. Así es. ¿Algún comentario? Bueno, Pavón, nosotros hoy estamos hablando de la cuestión de inseguridad, porque tal vez esas situaciones de robos que se están cometiendo en las calles o en las casas no se veía anteriormente, ¿no? Pero en términos generales yo quiero señalar que yo creo que Cozumel todavía es considerado como uno de los municipios más seguros incluso para transitar, más seguros para el turismo. Yo creo que todavía aquí se respira ese aire de tranquilidad, Cierto. A diferencia de otros lugares. Hoy, en una nota que nosotros manejamos en la Respuesta Mañana, de una entrevista que le hice a un corredor de bienes raíces, él refiere de que en 11 meses de este año hay 30 familias que vienen del norte que ya residen en Cozumel. Son familias que están huyendo de toda la violencia que existe en esa zona del país, ¿no? Como por ejemplo Tamaulipas.
Yo creo que están buscando un lugar donde residir, un lugar donde pueda haber tranquilidad. Bueno, no se quedaron en Cancún, porque también Cancún, en ese lugar va. No se quedaron también en playa, porque también se sienten y prefirieron escoger como su lugar de donde vivir Cozumel. Yo creo que todavía Cozumel, cuando menos podemos decir que se cuece aparte. Así es, pues bueno, con este comentario vamos a una pausa comercial y regresamos.